Mire, tío Alberto, lo que a veces hemos estado perdiendo por ya no ser escuincles, chilpayates, pequeños niños. Mire, ¿se acuerda usted cuando jugaba estos juguetes? Uy, ¿a poco no era bien bonito? ¿Y se acuerda usted de ese otro jueguito? Bueno, ahorita lo dejo aquí. Mire, ese trompito. ¿Se acuerda? Que uno agarraba y raja y descalabraba al otro. Bueno, el trompo. Y luego, el valerito, mire. ¿Usted le atinaba? Mire, ahí le va. 1, 2, 3. Ay, ¿cómo los tengo? Mira, ¿cómo los tengo? ¿Se acuerda usted cuando era niño? Sí, un caperucho. A ver usted. No lo jugó usted. Órale, otro poco y latina, ¿no? ¿Iba a la escuela de niño? Sí. Hijo, se salió. Divertido, interesante. Ahí va. ¡Bravo! Se acaba. A ver, venga usted, maestro. Venga para acá, no. A ver, pruébele. No, nada más lo está. Se le perdió la práctica. Se le perdió el qué. La práctica, ¿no? ¿Usted no jugaba? ¿Usted qué jugaba? ¿Trompo, yoyo, canica? Todo. Huesitos de chabacano, ¿Y qué más? trompo, canicas, yoyo. ¿Y usted? Tacón, valero, canicas. Ya. O sea, de todo un poco. Bueno, pues el tío Alberto no me lo van a querer, pero nada más jugaba a resortera. Sí. Y a darle a las lagartijas. No, pobrecita, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias. Aquí hago entrega del trompito, pero miren, todos esos juguetes, hay un artista que lo hace de maravilla. ¿Qué pasó, maestro? Señor, buenos días. ¿Qué anda haciendo por acá? Pues aquí visitando la ciudad, y visitando también Y qué bueno que la visite porque nos muestra lo que los niños de antes jugaban. Sí, ese es un juguete tradicional que usted y yo lo jugamos, lo disfrutamos, porque en ese tiempo entonces no había de otra. Teníamos que jugar, este es un juguete, como usted lo sabe, es un juego de amigos, de compañerismo, porque no podía uno jugar solo, sino que había entonces compañerismo. El trompito, ¿verdad? El yoyo, el valero, todos esos juguetes que yo hago, pues esa es parte de una historia. ¿Y de dónde saca la madera? La madera la saco en el monte, en la leña, donde ya la madera está muerta, y yo le compro a los que venden la leña, porque no es que porque yo lo digo públicamente, que yo no puedo cortar un árbol por gusto mío de hacer un juguete. Claro que no lo va a hacer nunca, lo he dicho en todos los medios que no lo va a hacer. Si no hay leña, me dejo de hacer trompos, porque no se vale terminar con el ambiente, ¿no? Entonces, Oiga, ¿y quién enseñó a hacer trompos? Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? La necesidad me enseñó y me obligó a hacer este tipo de juguetes. Pero mire todos los juguetes que hace. Sí, eso es lo que mi trabajo, que siempre he estado trabajando, y pues gracias al público que me ha apoyado para seguir este arte, ¿no? ¿Por qué ya no se pintan los trompos o no? Sí, sí se pinta. Lo que pasa es que a mí me han pedido de que sea así, porque es una madera especial para este tipo de juguete, y no quiero acabar con el tono de la misma madera, la naturalidad. Con razón. Y entonces, porque es una madera especial, es el mezquite. O sea, usted hace de todo tipo de juguetes. Todo tipo de juguetes. Los trompos, los yoyos, valeros, pimienteros, morteros, el gallo que tenemos allí. Maestro, ¿su nombre? Jesús Ortega, para servir. ¿De dónde es? De Ixmiquilpan. Gracias. Ven, carnal. A ver, vamos a hacerle un examen al chavo. ¿Cómo se llama este juego? Trompo, un trompo, ¿no? ¿Y este? El valero. ¿Y este? No. A ver, pero ¿lo sabe jugar? A ver. Nacionales y además integrante del comité organizador Festival Turístico Vacacional Vive Ixmiquilpan en Iztacalco. De seguro veía a su papá jugar.
Mi abuelita. Cuando usted era grande y él era niño. Mi abuelita. Veía a mi abuelita. Ah, ya su abuelita. Sí. Bueno, ¿su nombre, maestro? Me llamo Jesús Hernández. Y ya ahora ya no se juegan. Ya casi no, se han perdido muchos juegos en estos últimos años. Pues ahí ya parece piezas de museo, ¿verdad? Casi, ya la tecnología ha arrasado mucho con este tipo de juegos. De modo, maestro, gracias, se me cuida. Ahora sí, tío Alberto, ya le mostré aquí. Y bueno, pues, Fabiola Bautista Guzmán. mire lo que es el arte y las horas de juego para los niños de antes. Hoy, pues, solo el maestro los hace. Y como dicen por allá, pues échale un ojito a estos juguetes. Algo han de servir para la coordinación de los movimientos, de las manos, de la imaginación. Gracias, maestro. Ahí, ojitos pajaritos. Pero qué bonito es ver a un artesano trabajar la madera y recordarnos los tiempos de antes. Ahí nos vemos.